yo soy Mila Font, la delegada de Médicos Sin Fronteras aquí para la Comunidad Valenciana. Lo primero, agradecer, primero, María, la presentación. Gracias al Instituto de la Seda por organizar estas jornadas y también por querer contar con Médicos Sin Fronteras, pues con nuestro testimonio de qué es de lo que estamos siendo testigo en nuestras operaciones. Médicos Sin Fronteras, supongo que muchos de vosotros y vosotras nos conocéis. Somos una organización humanitaria que llevamos 50 años trabajando en diferentes países. Ahora mismo estamos hablando de más de 70 países en el mundo. Y si miramos quiénes son nuestros pacientes, pues una parte importante son mujeres y niñas. Sí que es cierto que en la mayoría de nuestros proyectos como organización médica hay una pata de todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, pero también tenemos otro tipo de proyectos donde hay muchas mujeres como pacientes. Y también hay un aspecto que cada vez es más grande en los proyectos de Médicos Sin Fronteras y es todo lo relacionado con la violencia sexual. La violencia sexual en más de un 90% afecta a mujeres, aunque no solo. Donde sí que vemos un 100% de hombres es en los perpetradores, ¿no? Entonces, yo creo que eso quizá deberíamos tenerlo también en cuenta. Las cifras, cuando miramos dónde están los principales problemas de violencia sexual, hay un colectivo muy afectado que es las personas en movimiento, ¿no? En desplazamiento. Y como se ha dicho esta mañana, ahora mismo en el mundo son más de 85 millones de personas que han tenido que dejar su hogar buscando seguridad. También es cierto que la mayoría de estas personas cuando huyen de su país lo hacen al país vecino. Y lo que también es cierto es que la mayoría de estos países vecinos, como ya se ha dicho, es en países con bajos recursos, ¿no? Realmente el porcentaje de personas que está llegando a Europa es un porcentaje pequeño comparado con las cifras que vemos en el mundo. Médicos Sin Fronteras está trabajando en muchos de estos lugares y en 2015 pusimos en marcha una operación que hasta entonces no habíamos hecho y era estar con barcos en el Mediterráneo central, rescatando personas, sacando gente del agua. Que pensaréis que no es tanto una actividad médica, pero realmente lo que vimos en aquel momento era que las cifras de mortalidad eran unas cifras enormes y no podíamos quedarnos de brazos cruzados. En 2015 se puso aquella primera operación en el Mediterráneo central. Desde entonces hasta ahora hemos estado trabajando con diferentes barcos y ahora mismo tenemos un barco acaba de rescatar y llevar a puerto a personas a Sicilia la semana pasada, que es el barco, el Geo Barents. Desde que empezamos han sido más de 82.000 personas rescatadas en todos estos años y cuando miramos quiénes son estas personas que hemos rescatado, podríamos decir que aproximadamente entre un 20 y un 30% de estas personas son mujeres, ¿no? O sea, sí que es un número menor que el número de hombres. ¿Y qué está pasando ahora mismo? Pues llevamos 6 años trabajando en el Mediterráneo central y a mí sí que me gustaría compartir un poco con vosotros cómo ha cambiado la situación desde entonces hasta ahora, ¿no? ¿Y por qué ha cambiado la situación? Y suena muy triste decirlo, pero realmente la situación ahora mismo está peor de lo que estaba cuando empezamos estas operaciones. Nosotros empezamos estas operaciones básicamente como os decía, vimos las cifras tan altas de mortalidad, pusimos esos barcos en marcha, empezamos a rescatar. Pero de entonces a ahora vemos, que el número de organizaciones que estamos trabajando en el Mediterráneo, y me centro en el Mediterráneo central. Hemos tenido también operaciones en la parte oriental, de Turquía a Grecia, pero esta ruta ahora ha bajado y en la zona de Canarias sí que hicimos una exploratoria hace
hace unos meses, pero decidimos que no íbamos a intervenir porque había otras organizaciones que ya estaban haciéndolo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo desde que comenzamos hasta ahora? Y yo diría que sobre todo, bueno, ahora mismo el Mediterráneo central continúa siendo la ruta más mortífera del mundo. Es una ruta donde, bueno, pues la calidad de las pateras en donde se mete a las personas es terrible, que son unos trechos largos, la cantidad de gente que hay en las barcas, bueno, pues cada vez es mayor y donde, bueno, pues hay un número de naufragios importante. Pero además, lo que hemos visto también desde un tiempo a esta parte, y que antes no ocurría, es cómo la Guardia Costera Libia intercepta muchas de esas barcas y retorna a las personas a Libia. Y lo hacen con nuestros impuestos. Claro, nuestros impuestos europeos. Y hemos visto cómo esta cifra está aumentando. El número de barcos que la Guardia Costera Libia para y retorna está aumentando. Lo estamos viendo porque Médicos Sin Fronteras tenemos proyectos en Libia. Lo que estabas comentando ahora, durante este mes de octubre, al principio del mes, ha sido terrible las redadas que ha habido contra personas migrantes. En 5 días hubo más de 5.000 personas detenidas y arrestadas. Básicamente las metieron en algunos centros de detención donde Médicos Sin Fronteras sí que está trabajando y hemos sido testigos de las situaciones tan terribles que se viven ahí. Luego, si tenemos tiempo, pues tengo algunos testimonios que, si queréis, podemos compartir. Entonces, hemos visto cómo ha aumentado el número de pateras que se devuelven a Libia. Hemos visto cómo hay menos organizaciones y hemos visto también cómo cada vez más, una vez hemos rescatado a personas y las tenemos en nuestro barco, se hace mucho más difícil que nos asignen un puerto seguro. Lo vimos hace 3 años y medio con el Aquarius. Simplemente aquí una mención por el tema del Aquarius. La semana pasada estábamos en una actividad con algunos de los rescatados por el Aquarius, que 3 años y medio después todavía siguen con una situación sin regularizar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también, bueno, pues importante. Quizá mañana saldrá este tema, pero realmente cuando hablas con ellos, estos 3 años y medio no están siendo nada fáciles. Realmente, o sea, hay veces que, bueno, se plantean si realmente fue la buena decisión, ¿no? Pero bueno, volviendo a qué es lo que pasa ahora mismo. Y ahora mismo yo creo que podríamos hablar de 3 pilares de lo que está ocurriendo. El primero es la externalización de las fronteras, que lo hemos comentado. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, el objetivo de la Unión Europea y sus políticas no es vamos a evitar muertes, sino que es vamos a evitar que lleguen aquí. Y la manera de hacer eso es dando dinero a la Guardia Costera Libia para que intercepte a estas personas y las devuelva a Libia. Cuando desde Europa sabemos que Libia no es un país seguro para migrantes. Entonces, yo creo que eso deberíamos, bueno, pues tenerlo claro, porque estas situaciones que estamos viendo de los centros de detención, donde a lo mejor ha habido algunas mujeres que no han comido en una semana porque no se les ha dado nada de comer o tienen una letrina para 120 personas. Esos son los centros, eso es Libia para los migrantes. O sea, que no es para nada un país seguro. De hecho, durante 2021 ya se ha aumentado la cifra de personas interceptadas comparado con los años anteriores, ¿no? O sea, que esto es una política que va a más. La situación en los centros de migrantes en Libia no es para nada segura. Nosotros vemos como a muchas de esas personas que las han interceptado vuelven a estas zonas, y incluso para Médicos Sin Fronteras está siendo difícil trabajar en algunos de estos lugares por nuestra propia seguridad
y porque en muchos casos, como comentaba antes Beatriz, el hecho de que el país esté controlado por diferentes actores armados hace también que sean quienes controlan los diferentes centros, ¿no? Entonces es un país, bueno, pues muy difícil para poder hacer algo. Cuando miramos qué tipo o a qué situaciones se enfrentan las personas que están en estos centros, está claro que si es malo para un hombre, para una mujer es mucho peor, ¿no? Yo creo que eso se ha dicho esta mañana, lo estamos repitiendo, o sea, todo el extra de torturas, violencia, cuando eres una mujer se multiplica por bastante, ¿no? Entonces, un primer bloque es eso, estamos externalizando nuestras fronteras. Un segundo punto que también vemos que está pasando es lo que llamamos la criminalización. Por un lado, se criminaliza a los que estamos intentando hacer algo. O sea, realmente, quien está ahora mismo en el Mediterráneo evitando que se ahogue gente desde Europa, sobre todo en este caso desde Italia, ¿no? Pero porque es donde llegan la mayoría de barcos, se ha puesto, bueno, tenemos juicios pendientes, o sea, muy difícil poder trabajar en esta zona. La excusa de COVID, o sea, el COVID ha servido de excusa para hacer mucho más difícil este trabajo en el Mediterráneo central, pidiéndonos cuarentenas extras, en fin, mucho más difícil. Hay investigaciones en curso a los diferentes barcos que están trabajando en el Mediterráneo y, bueno, pues hemos tenido multas que continuamos peleando en el sistema italiano. A nivel político, por ejemplo, se decidió que iban a firmarse unos códigos de conducta para las organizaciones que estamos trabajando en el Mediterráneo. Para Médicos Sin Fronteras, una de las líneas rojas en nuestro trabajo es que no haya armas en nuestros hospitales. Esto es aquí, es en Yemen, es en cualquier lugar. Este código de conducta que se está obligando a las organizaciones que estamos en el Mediterráneo incluye que tú tengas que tener en el barco guardia armada, por ejemplo, ¿no? que va completamente en contra de lo que hacemos. Hay otro punto de las trabas administrativas que se están poniendo. Nosotros, por ejemplo, no el barco actual, que tiene la bandera noruega, que además, bueno, lo hemos pensado para tener menos problemas, pero, por ejemplo, los barcos anteriores, uno de los barcos que tenía bandera panameña, prácticamente de un día para otro se acabó. No teníamos bandera, no podíamos funcionar, porque el Gobierno de Panamá nos había quitado la bandera. Presiones que habría tenido, ¿no? Pero eso es si miramos durante 2021 el número de días en los que barcos de organizaciones que estamos en el Mediterráneo han estado paradas, han sido más de 1000 días en que barcos han estado parados. Parados, pues eso, por trabas a diferentes problemas administrativos, etcétera. Y eso supone que ese barco no está en el Mediterráneo central rescatando, ¿no? Esa es bueno, pues la otra cara de la moneda. Entonces, externalización, criminalización de quien está haciendo algo y criminalización también hacia las personas que migran, ¿no? Y ese es el tercer punto de lo que os quería comentar, y es la deshumanización. Ahora mismo a las personas que llegan no se las ve como personas. Imaginaos que hay un barco de, no sé, de un yate de gente, de 30 personas, gente rica, que se hunde y seguramente no va a tener la misma cobertura mediática que tiene las pateras que se están hundiendo, bueno, pues casi cada día, ¿no? Porque el Mediterráneo central es la ruta más mortífera, pero también es la ruta donde hay más gente de la que no se sabe nada. Esa es una cifra que, bueno, pues lo que decía también Ángela antes, ¿no? De esas personas que sus familiares se han ido y que no saben nada de ellos, ¿no? Pues hay una parte muy importante de bueno, cuerpos que llegan a Libia que no han sido identificados ni lo van a ser, ¿no? Ese es completamente deshumanizados, es como si no fuesen personas, ¿no? Y eso lo vemos también, bueno, pues en la manera en la que los medios de comunicación hablan
de estos temas. De hecho, por ejemplo, al principio, en 2015, 2016, el nombre que se conocía a muchos de nuestros barcos eran los ángeles del mar. Ahora somos los taxis del mar. Nos han cambiado completamente, ahora ya no somos buenos, ahora lo que estamos haciendo es traer gente que aquí no hace falta, ¿no? Otro de los puntos también, digamos, en este bloque de la deshumanización es el famoso efecto llamada, que se dice que, porque como hay barcos en el Mediterráneo que están rescatando a personas, eso hace que estas personas salgan y si no estuviésemos allí no saldrían. Eso está completamente... bueno, sabemos que no es así, está demostrado que no es así. Las razones por las que una persona decide hacer este viaje no tienen que ver con que haya barcos de Médicos Sin Fronteras o de otra organización, sino por las situaciones que vive esa persona en origen, ¿no? Lo que se comentaba esta mañana. Y también cada vez más vemos en los medios de comunicación cómo se crean dudas sobre las personas migrantes y se relacionan con la inseguridad que sufrimos, ¿no? Entonces, bueno, realmente la situación que vemos es muy difícil y, sobre todo, yo creo que si hace 6 años me hubiesen dicho, o a cualquiera de los que en aquel momento, no sé, Ángela, ¿no?, o que hablábamos de este tema, que 6 años después íbamos a estar donde estamos ahora, no nos lo habríamos creído. Que se pusiesen dificultades cuando te pones a rescatar, que se inventen todo tipo de quejas, pues eso no nos lo hubiésemos creído, ¿no? Realmente vemos cómo las políticas europeas hacia donde están yendo es, bueno, pues a externalizar, a criminalizar, a deshumanizar y a olvidarnos de todas estas personas. Cuanto menos sepamos de ellas, mucho mejor, ¿no? Entonces yo, si queréis, lo podría dejar aquí. Luego, si tenemos un poco más de tiempo, podemos comentar, pero solo por retomar un poco lo que habías mencionado antes de la indiferencia que hay ahora mismo en nuestra sociedad. En Médicos Sin Fronteras, a veces lo que decimos es que es como si estuviésemos viviendo una epidemia de indiferencia ahora mismo en el mundo, una epidemia de una enfermedad como puede ser la indiferencia, que tiene un tratamiento, y ese tratamiento sería la información, el saber mucho más lo que pasa. Que podría tener una vacuna, y esa vacuna sería la educación para disminuir esa indiferencia. Pero sobre todo, lo que pensamos desde Médicos Sin Fronteras, y es lo que ponemos en marcha en el barco o en nuestros proyectos, es que realmente la cura contra la indiferencia es la humanidad. Podríamos decir que quien está dando trabajo a todas estas mafias son estas políticas europeas. Pues evidentemente. Si existiese la posibilidad, como decía Ángelas, de tener vías legales y seguras para evitar ese viaje y poder ejercer ese derecho de pedir protección o solicitar asilo sin tener que arriesgar la vida, pues... sin lugar a duda, lo que sí que estamos viendo, que no he mencionado, y es, nosotros estuvimos la semana pasada hicimos un último rescate, y lo que sí que están bastante sorprendidos mis compañeros en el barco es, en este último barco han sido 367 personas rescatadas en cuatro rescates, pero es que el 40% son menores, que es una cifra importante, pero es que 132 menores no acompañados. O sea, de casi 400 personas, que haya más de 130 que son menores no acompañados, es un dato que lo que nos indica es que la situación en Libia está peor. El hecho de que haya más menores no acompañados que vean, también suele pasar en el caso de las mujeres, en el caso de menores, es que si aumenta ese número es porque la situación de donde están viniendo ha empeorado, ¿no? Es un poco... Entonces, eso sí que lo estamos viendo en este último rescate, ¿no? Vamos a ver que... Bueno, volveremos al mar en cuanto hagamos la rotación y veremos cómo continúa. En principio,
A partir de ahora el número de personas que cruzan suele bajar, pues porque la mar está más difícil, pero esto en los últimos años hemos visto que no se está respetando tanto, ¿no? Porque la necesidad de salir de Libia continúa ahí, ¿no?